Entonces, el concepto de regresión está basado simplemente en la observación cotidiana que ustedes hacen regularmente de fenómenos que siempre están analizando. Y tiene que ver con la idea esta de correlación o causalidad, ¿no? Siempre ustedes están pensando en si, si la estatura de las personas está correlacionada con la estatura de sus padres, si está correlacionada con la alimentación, está correlacionada con la raza, ese tipo de cosas siempre las estamos pensando, ¿no? Estamos pensando si el tráfico en la Ciudad de México está correlacionado con la lluvia, ¿sí? O incluso más que correlacionado, incluso causado, ¿no? Si llueve hay menos tráfico, si no llueve hay menos tráfico. Esa es la misma lógica que sigue el concepto de regresión. Es un concepto estadístico, probablemente de los más importantes que existen, junto con la prueba de hipótesis. Entonces, siempre pensamos el análisis de regresión en este sentido. Una variable dependiente y otra variable dependiente X, o variable independiente X, perdón. Entonces, siempre estamos pensando una cosa por el estilo. Siempre estamos pensando en una variable y otras variables independientes X, dado que hemos tenido una muestra aleatoria. Entonces, la análisis de regresión siempre es el fenómeno analizado condicional en que observamos una muestra. Siempre es la lógica. También es mucho la lógica del análisis de prueba de hipótesis. Es condicional en la muestra obtenida, este es mi conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué determina el cáncer pulmonar de las personas? Algunas respuestas que al menos la ciencia nos ha dicho es que si la persona fuma, la dieta, la contaminación, incluso en el caso mexicano particularmente las condiciones genéticas, ¿no? Hay un caso pulmonar entre mujeres que alguna condición genética, por ejemplo. Otros ejemplos más mundanos son, por ejemplo, si la latitud, la posición, la latitud del planeta. La latitud es esta medida que utilizamos para identificar en qué punto del planeta estamos, desde el polo sur hasta el polo norte. Entonces, más bien al revés, desde el polo norte hasta el polo sur. Entonces, y en el Ecuador siempre es cero. Entonces, digamos que son medidas respecto al Ecuador. Posiciones por encima del Ecuador son positivas, posiciones por debajo del Ecuador son negativas. En este caso más sencillo, el de las condiciones climáticas, uno puede pensar cosas como, por ejemplo, aquí tengo una gráfica de la latitud y la velocidad del viento. Entonces, uno se podría preguntar, esta es una muestra que hice para 500 países, para 500 ciudades de diferentes países, una muestra que se hace al API de Google, sí fue la API de Google, si no me recuerdo. Es una muestra para 500 ciudades, entonces lo que hice fue graficar la latitud en el eje de las X, esta es mi variable dependiente, perdón, mi variable independiente X, y esta es mi variable dependiente X. Entonces la pregunta que yo me quiero responder es, ¿la latitud incide sobre la velocidad del viento? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, no parece tan claro, ¿no? Porque en realidad en la masa de los datos, si pienso la masa de los datos como esta sección, en realidad no hay una correlación porque no importa la latitud, incluso desde menos 60 grados hasta probablemente 60 grados por encima del Ecuador, no hay un cambio significativo en la velocidad del tiempo. De hecho, no puedo establecer, si yo quisiera decir cuál es la correlación, es decir, por cada incremento de la latitud, cuánto se incrementa la velocidad del viento, pues en realidad no puedo decirlo con mucha claridad que existe esa causalidad. Noten que aquí hay dos conceptos que viven o que están conviviendo continuamente, que es el concepto de causalidad y el concepto de correlación. Son conceptos significativamente diferentes. La correlación se puede identificar entre variables, no importa la variable que sea, siempre se puede identificar una correlación. La estatura de las personas está correlacionada con la economía del país, puede ser, pero eso no significa causalidad. Siempre causalidad tiene un modelo científico, vamos a pensarlo, puede ser un modelo social, un modelo que caracteriza el comportamiento de las personas y que explique algún fenómeno, o puede ser un fenómeno, sí, adelante.
Perdón, una pregunta. ¿Esta presentación no está en Teams o sí? No, esta no tiene, sí tiene razón, la subo en un momento. Gracias. Ahora la subo. Bien, pues como les decía, no, esta correlación y causalidad tienen implicaciones totalmente diferentes. Eh, una no implica necesariamente la otra, eh, sin embargo, siempre están conviviendo en el mismo, digamos que en la misma discusión. Uno siempre que piensa un problema en términos de correlación, también lo piensa en términos, a veces también de causalidad. Entonces, digamos, en este caso no puedo encontrar una relación, pero ahora pensemos otra situación. ¿Qué pasa ahora entre la latitud y la temperatura? Por ejemplo, aquí es un poquitito más obvio que sí existe una correlación, incluso yo puedo enunciar que está algún tipo de causalidad. Por ejemplo, para ciudades que se ubican en latitudes en los extremos, pensando en los extremos, o sea, muy cercana a los polos, la temperatura es más baja. Ahora bien, noten que, por ejemplo, en el caso de la latitud negativa, que es decir, todos los que están más cercanos hacia el polo sur, tienen temperatura, uno podría pensar que temperaturas superiores a los demás ciudades. El problema es que probablemente por condiciones geográficas, los humanos no habitamos o no hay un lugar habitable por debajo de esta latitud. Entonces, no podríamos observar puntitos hacia abajo. Pero es muy probable que si existieran posibilidades, seguiríamos viendo la continuación de esta región. Bien, entonces, si uno observa esto, la relación es una relación no lineal, una relación que incluso yo podría utilizar algún tipo de representación eh, cuadrática para, para graficarla. Uno podría pensar que a lo mejor si yo hiciera una gráfica como, vamos a pensarlo, de este estilo, un poquito hacia la mía, pero bueno, un poco cuadrática, sería lo más próximo sería una forma, un tipo de pensamiento, una forma de pensar el modelo de forma cuadrática, es decir, la relación que existe entre estas dos variables de este estilo. Ahora veamos otro caso, por ejemplo, latitud y nubosidad o en general condiciones de nubes en el espacio. Aquí tampoco hay una relación clara, es decir, la latitud, no importa en qué punto del planeta esté, en qué ciudad del planeta esté, no existe una clara condición entre un mayor espacio con nubes está correlacionado con la latitud. Aquí no hay una relación clara. Finalmente, ¿qué pasa con la humedad? Igual, ¿no? La humedad no está pareciera ser que no está correlacionada con la latitud. Entonces, alguna de las conclusiones que yo podría hacer al respecto de esto es que en realidad, de entre cuatro condiciones climáticas, yo puedo observar que solamente la temperatura es explicada por la latitud, ¿sí? Incluso puedo dejar de decir que esté correlacionada. Yo podría decir explicada en el sentido de que no encuentro, al menos, de lo que yo, de mi conocimiento empírico o de mi conocimiento de la ciencia cotidiana, o de mi conocimiento general, cultura general en general, pues decirlo, una razón por la que la temperatura cambie más allá de la posición de la latitud en la cual se encuentra la ciudad. ¿Sí? Entonces, el análisis de regresión trata finalmente de resolver cómo hacemos para encontrar esta curva. ¿Qué tengo que hacer para encontrar esta, para ubicarla? ¿Cómo la ubico? ¿En qué parte de la masa de datos lo ubico? De tal manera que sea la que mejor represente el ajuste que en promedio siguen los datos. ¿Sí? ¿Dudas con esta idea? Solamente un poquitito para ilustrar. No, Ok. no, profe, estoy teniendo algunos problemas para escucharlo, como que a veces se corta un poquito. No sé si soy la Por, única. no sé, a ver, ¿alguien más tiene problemas para escucharme? No, en mi caso se escucha bien.
Sí, yo también lo escucho bien. Ok, igual, Karina, Yo igual, profe. a lo mejor sí es un problema ahí de router. Sí, voy A a ver, checar. Gracias. sí. De todas formas, como habíamos convenido, yo la estoy grabando y la subo a YouTube, ¿vale? Por si hubiera algo que quisieran pasar. Ok. Como siempre, hay horas de oficina y con todo gusto atendemos la duda que pudiera haber. Vale. Bien, ahora quiero entonces entrarle ya un poquitito a la formalidad. Tenemos un poquito de formalidad de esto. Entonces déjenme cambiar de pantalla. Ahora. Entonces, vamos a darle un poquito de formalidad a este concepto de regresión. Entonces, quiero que empecemos con una cosa más o menos sencilla del concepto de regresión y que, como siempre, es la definición, ¿no? Vamos a empezar con la definición de qué es regresión desde el punto de vista matemático. Bien, entonces yo voy a empezar con una cosa muy sencilla. Voy a decir siempre, voy a empezar con una función. Voy a decir que esta función, voy a describir como esto, y dado x. Esta es una función de densidad condicional, una función de densidad de probabilidad condicional, en la cual es la función de densidad de y, dado que observo que x tomó el valor de x minúscula, ¿sí? Es notación simplemente, es decir, cuál es el valor que toma la variable aleatoria y condicional y que observo un punto en todo, un punto muestral o una muestra entre todos los puntos posibles que pudo haber tomado x. Entonces, el análisis de regresión siempre es un análisis condicional. Nunca es un análisis absoluto. Es decir, siempre que ustedes analicen una regresión, estará condicionado en la muestra en la cual esté tomado la variable aleatoria. Bien, voy a decir entonces que dada esta función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, una función de densidad condicional, entonces voy a decir que la función dada por mu de y condicional en x igual a el valor esperado de y condicional en x, a esta le voy a decir, la voy a denominar como la función o la curva de regresión. ¿Sí? La curva de regresión de x, perdón, de y en x. Alternativamente, ustedes pueden hacer una curva de regresión inversa de x en y. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo con este planteamiento es plantear una idea como esta. Siempre estoy pensando las cosas de esta manera, al menos ahora. X y y. Quiero identificar, supongamos que tenemos una masa de puntos. Entonces, el análisis de regresión lo que me dice es, hay una función f de y condicional en x que describe esta relación. Cuando tomo el valor esperado, lo que estoy haciendo, cuando tomo el valor esperado de esa función, de esa variable aleatoria, perdón, lo que estoy haciendo es hacer una trayectoria que está sobre el comportamiento promedio o comportamiento esperado de la variable aleatoria y condicional en cada uno de los puntos. Entonces aquí tengo cada uno de los puntos mapeados en una variable y. Siempre estoy pensando en las relaciones de esta manera. Alternativamente puedo hacer el caso inverso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sacamos el valor esperado? Para, El valor esperado es... esa F... Sí, dígame. La F es una función de densidad que describe todo el proceso. ¿Sí? Pero tú en realidad nunca puedes o no necesariamente eres capaz de observar quién es la función de densidad conjunta. Bueno, tienes una idea de quién puede ser y planteas hipótesis de cómo es.
pero para propósitos del análisis, siempre trabajas sobre el valor esperado de la variable aleatoria, porque esa es la que describe necesariamente esta curva. Esta curva es el valor esperado. La función es la relación que existen entre las dos variables. Pero la curva es el valor esperado. O sea que en la práctica es eso. ¿Perdón? No te O sea que en escucho la bien. práctica siempre trabajamos como algo lineal, aunque no sea. En este caso, ahorita en mi ilustración es lineal, pero en realidad no necesariamente es lineal. Sobre la marcha voy a ir relajando esta idea. Ok, ¿Vale? gracias. Sí. De hecho, lo voy a hacer, voy a mostrar un ejemplo que no es lineal. Veamos un ejemplo que no es lineal. Entonces, digamos que mi definición es esta, ¿no? Entonces, una variable, una función de densidad conjunta. Entonces, yo voy a decir que la variable aleatoria tiene una función de regresión de y en x que está descrita por el valor esperado. Lo que voy a hacer ahora es, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si planteo la siguiente función de densidad? Les voy a decir que es f de y condicional en x, que va a ser igual a x más y sobre x más un medio. ¿Sí? En el dominio, ¿en qué dominio voy a decir que el dominio es este? Es que y está entre 0 y 1 y que x también está entre 0 y 1. Entonces noten, la relación que guardan las dos variables, la función de densidad de y condicional en x está descrita por esa expresión. El dominio en el cual conviven es un pequeño cuadrado que está dado por el cuadrado que se forma entre el 0 y el 1. Entonces, la pregunta que ahora tengo que responder es, ¿quién es el valor esperado de y condicional en x? Esto es lo que va a describir la regresión que existe de y dado x. ¿Vale? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, claro. Es la, este punto, en este punto el valor esperado es la relación que existe en promedio, la relación en promedio esperada de y dado x. ¿Vale? Ok. Vamos a resolver este ejercicio entonces. Entonces, la primera condición, son varios puntos que tengo que resolver aquí. Uno es que esta función que está aquí tiene que ser una función de densidad condicional. ¿En dónde? En este dominio. Dos, el segundo punto es que tengo que resolver este problema, el valor esperado. ¿Sí? Entonces voy a empezar por lo que señalé en azul. Entonces, para que eso sea una función de densidad, debo de preguntarme si la integral sobre el dominio, sobre todo el dominio, de la función de y dado x, diferencial de y es igual a 1. ¿Sí? Para que sea una función de densidad. Si no integra 1, no es una función de densidad. ¿Vale? Entonces, empecemos con esto. Entonces, la integral sobre todo el dominio sería la integral de 0 a 1 de x más y sobre x más un medio diferencial de y. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Si hago la integral, esto se vuelve xy. Esto es x
por y más y cuadrado medio sobre x más un medio. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Evaluado de 0 a 1. ¿Sí? Sí, Cuando lo evalúo en 0 y 1, entonces me doy cuenta que esto se vuelve x más un medio sobre x más un medio menos 0, lo cual es exactamente igual a 1. Prof, tengo una pregunta. Claro. ¿Siempre tenemos que integrar con respecto a y? Sí, porque es una función de densidad de la variable aleatoria y. Ok, Una función, no tendría sentido hacerlo con respecto a x. no, porque en realidad cuando tú transitas, o sea, en realidad piénsalo así. Cuando tú piensas una función de densidad conjunta, vamos a pensarlo así. De hecho, voy a abundar un poquitito más en esto, pero vamos a motivarlo un poquitito. Piensa en una función de densidad conjunta de y x, la que sea. Entonces, ¿tú cómo transitas de esta a una función de densidad de s, de y, condicional en x? Es como preguntarte si tienes la probabilidad conjunta de y x. ¿Cómo transitas de la probabilidad conjunta a la probabilidad condicional de y dado x? Cuando transitas, lo que haces es evalúas a, a la función sobre todo el dominio de la variable aleatoria y. Entonces dices, toda la función evaluada sobre todo el dominio de la variable, sobre toda la variable x. Cuando tú evalúas la función sobre toda la variable x, entonces compactas la información o toda la variabilidad existente en una sola función, en una nueva función, que es esta, que ya solo depende de y. Porque Ok, estás asumiendo que todas las observaciones de x ya fueron dadas. Esto es algo que no puede cambiar, no tiene variación. ¿Sí? Entonces, como es una muestra dada que ya no tiene variación, entonces, en estricto sentido, para propósitos de cálculo, ya no podrías integrar ni derivar sobre ella, porque para efectos de esta función que está aquí abajo, x ya es una constante. Cuando tú lo piensas en términos de probabilidad, tú dices, la probabilidad conjunta, cuando transito de una probabilidad conjunta a una probabilidad condicional, lo que estás haciendo es, la probabilidad la haces respecto de todo el dominio que pueda tener y para, digamos, controlar o decir, en este punto ya no tiene importancia cuál sea el valor de x, porque estoy asumiendo que x ha sido dado. Le quité la aleatoriedad a x. Voy a abundar un poquito más en este punto en un par de minutos. Bueno, unos 10 minutos. Entonces me regreso a este punto. ¿Sí? ¿Conmigo están de acuerdo hasta aquí? Vale, ok. sí. Vale, entonces, vamos a hacer esto. Entonces, lo que he hecho hasta ahora nada más es mostrar que f de la función de densidad condicional, en efecto, es una función de densidad. ¿Cómo lo mostré? Porque pude ver que la integral era 1. Entonces, en efecto, acumula 1 sobre el dominio que define. Ahora viene, entonces, ya que es una función de densidad, ahora viene la pregunta, ¿quién es la recta de regresión? La recta de regresión va a ser la mu, o la notación que he utilizado que era mu, de y condicional en x, que es igual al valor esperado de y condicional en x. Esto entonces implica resolver la siguiente integral. La integral sobre todo el dominio de quién? De y, porque es el valor esperado de y, por la función de densidad conjunta. En este caso la condicional diferencial de y, porque es el valor esperado.
¿Sí? Procesemos entonces esto. Entonces, esto se vuelve la integral de todo el dominio de y es de 0 a 1, así lo definí, de y por x más y sobre x más un medio diferencial de y. ¿Vale? Entonces, esto es igual a hacer la integral desde 0 a 1 de x por y más y cuadrado sobre x más un medio diferencial de y. Esto es igual a x por y medios cuadrado más y al cubo entre 3 sobre x más un medio evaluado de 0 a 1. ¿Sí? ¿Conmigo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando lo evalúo, me voy a dar cuenta, me puedo dar cuenta desde aquí que cuando lo evalúo en 0, este amigo, cualquiera de estos se va a hacer 0. Entonces, solamente es válida cuando es 1. ¿Sí? Y cuando es 1, entonces a lo que llegamos es a una cosa como esta. Es x medios más, perdón, es que no es 10, más un tercio. Sobre x más un medio. Entonces, la función de regresión de y en x no es una recta. En este caso es, probablemente esto es más una hipérbola. No. Bueno, solo están los positivos. Es una curva en realidad. ¿Sí? ¿Duda? Profe, pero ¿es la función de regresión de x, de y dado x o de De ambas? y en x. O de No, este es solamente de y en x. y en x. Ujú. Ok. La función de regresión de x en y resultaría de resolver este problema. De plantearlo así, mu de x dado y. Y eso sería igual a qué cosa? El valor esperado de x X dado dado y. y. Ah, ok. Y eso nos hubiera implicado resolver una integral sobre el dominio de quién. El dominio de x. De x, Ajá. De x por quién. la función de densidad de x dado y. Dado y. Diferencial de x. El problema que tengo ahorita es que en el ejercicio solamente te di la función de f de y dado x, no es. No te la. Pero sí se dice dado, o sea, se dice la función de regresión de, por ejemplo, de x dado y, o ¿cómo se dice? O la función de regresión de y en x. Y siempre se dice la función de regresión de y en x. Siempre Ok. se dice de esa manera, de y en x. Cuando hablas de funciones de densidad condicional, dices es función de y dado x. Entonces, una cosa es la función de densidad, que es esta. Es en este caso x dado y. Pero cuando hablas de una expresión completa como esta, es la expresión de regresión de x en y. ¿Sí? Esa es la diferencia en el lenguaje. Ok, ¿Vale? gracias. Sí. Ahora, bien, este es un problema puramente geométrico. Piénsenlo de esta manera. Espero que esto les ayude a racionalizar de manera más sencilla qué es el análisis de regresión. ¿Se acuerdan ustedes de su curso de la prepa? Cuando ustedes hacían vectores en física, siempre los dibujaban de esta manera. Y decían vectores anclados. Pues tengo un vector U y tengo un vector B.
¿Cuál es la proyección de U en B? ¿Cómo dibujan la proyección de U en B? Bien, como la dibujaban, es, tomaban el vector U y lo proyectaban hacia B, esperando que esta cosa de aquí formara un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y entonces decían que todo este tramo que está aquí es la proyección. Eso es regresión. Porque lo que estoy haciendo es U dado B, y estoy tomando exactamente cuánta proyección o cuánto tramo de B puedo capturar con U. Más bien de U, de cuánto tramo puedo capturar de U dado B. Puedo capturar este pedacito. ¿Vale? Ok. Bien. Ahora, voy a ampliar un poquitito la definición que había dado. Entonces, voy a tratar de enunciarlo lo más completa que pueda. Si hay algo que no esté claro, me dice. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Mi definición va a ser la siguiente. Entonces, yo voy a decir que sea una f de x y y es una función de densidad conjunta. ¿De densidad conjunta de quién? De x y y. ¿Sí? Ahora bien, voy a decir que la función de regresión va a estar dada por evaluar la siguiente integral. Va a ser, como notación voy a utilizar a mu de y dado x, y va a ser igual al valor esperado de y condicional en x, que va a ser igual a la integral sobre todo el dominio de la respectiva variable y, en este caso, por f de y condicional en x diferencial de y. Alternativamente, voy a decir que la función de regresión de x dado y va a ser igual el valor esperado de x dado y, que va a ser igual a la integral sobre todo el dominio de x por la función de densidad de x dado y, perdón, diferencial de y. Donde, este es probablemente el paso más difícil que vas a tener que hacer, que es donde la función, por ejemplo, la función de densidad de y dado x va a estar dada por lo siguiente, la función de densidad conjunta sobre una función g sobre la marginal de x. ¿Sí? Este es un concepto muy parecido a lo que nosotros decíamos como probabilidad condicional, que era la probabilidad de que ocurran los dos eventos A, B respecto de la probabilidad de B. Y esto normalmente le decíamos la probabilidad de A dado B. ¿Se acuerdan de eso? Es la misma Sí. idea. Pero aquí la g de x se saca igual como lo de arriba. O sea, sacando el valor esperado de una dado la otra. No, esta es la marginal. Ahorita resolvemos uno con marginal. Para que quede más claro. Ok.
Funciones de densidad. Esto es, yo esperaría que lo hayan visto un poquitito con más profundidad en estadística 1. Si hay algo que no, por favor digan. Entonces, si algo no se asemeja mucho al lenguaje, que tengan como ya más o menos claro, que es funciones de densidad conjunta, funciones de densidad condicional y funciones marginales, de distribución o marginales. Funciones marginales se les dice. ¿Sí? Más o menos está en su lenguaje, ¿lo recuerdan? Si no, díganme y podemos retomar un poquitito respecto de esos temas. ¿Sí? ¿Para todos está bien? De acuerdo. Bien. Entonces, y esa es la... ¿Alguien tiene una...? Okay. Vale, entonces, esta es la función de densidad de f de y dado x. Ahora bien, ¿quién es la función entonces de densidad de x dado y? Pues es más o menos la misma idea, no es f de xy con respecto de la marginal de x. ¿Sí? Ahora sí, la pregunta que me hacía es, ¿quiénes son esas marginales, no? Aquí se vale otro dónde. ¿Dónde? Resulta ser que g de x es igual a la integral sobre todo el dominio de y de la función de densidad conjunta respecto de y. ¿Sí? La función, aquí voy a utilizar otra notación, no voy a utilizar esta, aquí voy a utilizar g como en el caso anterior. De forma similar, entonces, tienes g de y. Bien, déjenme borrar esto. Entonces, g de y va a ser igual a la integral sobre todo el dominio de x de la función de densidad conjunta de x. Lo que hacen las funciones de densidad marginales, si no lo recuerdan de estadística 1, es que normalmente las funciones de densidad conjuntas, pensémoslo en este caso como tengo dos variables, son como tener dos ejes, x y y. Lo que hago es que compacto, proyecto sobre una sobre otra. Por eso es la integral. Por ejemplo, en este caso, tomo toda la integral, quiero encontrar la marginal de y. Entonces voy a tomar toda la información de x y la voy a agregar sobre todo toda la información que aporte x a la función de densidad, la voy a acumular, la voy a sumar, por eso es la integral. La sumo y la dejo ahora en una nueva función que solo va a depender de y. Es como eliminar este eje de la función de densidad conjunta. ¿Cómo lo elimino? Agrego toda la información que pueda aportar este eje, se le agrego una nueva función que ahora va a estar contenida en una nueva función que solo va a depender de ella. Ese es el propósito de las marginales, de las funciones de densidad marginal. Bien, ¿dudas hasta aquí? Veamos un ejemplo entonces. Déjenme borrar esto. Bien, el ejemplo es el siguiente. Pensemos en dos variables aleatorias, x, y, que tienen una función de densidad conjunta dada por lo siguiente. F de xy va a ser igual, mis llaves son horribles, pero esto es una llave. Va a ser igual a x por e a la menos x por 1 más y. Siempre que pase que x sea mayor que 0 y que y sea mayor que 0.
y va a ser 0 de otra forma, en cualquier otro caso. ¿Sí? Esta es función de densidad conjunta. Bien, ahora, lo que voy a hacer ahora es determinar quién es mi función de densidad de Y dado X. Voy a tratar de responder a esto. Bien, para resolver eso, entonces, según lo que yo planteé, es Perdón, que sí, te escucho. y asumimos que vale 1, ¿verdad? O sea, ya no tenemos que comprobar que es una función de densidad. Podríamos comprobarlo, lo podemos hacer, pero Ok, acuérdate que sí. lo quisiera asumir porque es mucha talacha, porque son dos integrales, ¿estás de acuerdo conmigo? Es uno sobre Y y otro sobre X de la función de densidad conjunta, diferencial de X, diferencial de Y. Y esta es la que tiene que sumar 1. Sí, 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 sí. Entonces, digamos, por ahorrarnos un poco de talacha, luego lo podemos hacer. Ahorrémonos, vamos a suponer que esa Sí, función de perfecto. densidad ya está, sí es de densidad conjunta. Va, ok. ¿Ok? Digo, no está tan complicado. Sí lo podríamos hacer, pero entonces, digo, lo voy a plantear. Entonces, por ejemplo, en este caso sería, todo el dominio de Y sería desde 100. Para todas las Y que son positivas, entonces iría desde 0 hasta infinito. Para X sería desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De X por E a la menos X por 1 más Y. Diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Habría que resolver esto y ver que esto nos dé exactamente 1. Ok, gracias. ¿Vale? Ok, pero vamos a asumir que esto es cierto. ¿Vale? No entremos en esa, porque ya de por sí ahorita nos va a generar mucha talacha este ejemplo. Entonces, ahora, lo primero que voy a hacer, les decía, es encontrar la marginal. ¿Por qué necesito la marginal? Porque para calcular una ecuación de regresión necesito encontrar quién es la función condicional de Y dado X. Necesito encontrar esto primero. ¿Sí? Pero para encontrar esto resulta ser que es igual a qué cosa? La función de X de conjunta sobre E de X. Mi problema es que yo no sé quién es G de X. Les voy a encontrar primero quién es G de X. Bien, G de X es, ¿cómo encontramos quién es G de X? Bien. G de X, de acuerdo a lo que yo les dije, es la integral sobre todo el dominio de Y de la función de densidad conjunta Profe, aquí se quiere sacar la función de densidad de Y dado X. sí, de Y dado X. Vamos a encontrar primero la ecuación de Y dado X. Eso es lo que queremos. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, esta es la marginal, hay que resolverla. Entonces, es la integral. Todo el dominio de Y es desde 0 hasta infinito de la función de densidad conjunta, que es igual a X por E a la menos X por 1 más Y, diferencial de Y. ¿Sí? Prof, ay, ¿y Claro. cuándo vamos a saber si queremos sacar la marginal de X o de Y? Bueno, porque siempre tienes que,
identificar, tienes, desde aquí lo voy a decir, a ver, veamos. Cuando planteé el ejercicio dije, quiero encontrar esta. Ajá. Entonces, para encontrar esta función, tienes que encontrar una función que sea la marginal de x en este caso. Ok, o sea, por el planteamiento por ese planteamiento, o sea, por Por este decir, planteamiento. ok, ok. ¿Sí? Si yo te hubiera planteado que quería yo encontrar f de x dado y, la incógnita hubiera sido encontrar la marginal de y. ¿Sí? Pero este no es el caso. El que queremos encontrar es el que está aquí en verde. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Vamos entonces. Estaba yo aquí. Bueno, esta integral no está complicada, ¿no? Si quisiera yo encontrar la marginal de y, la integral hubiera tenido que ser sobre x. Y esa sí está un poquito más complicada, si lo ven. Pero convenientemente elegí esta, porque es la más fácil de resolver, en realidad. Entonces, tengo la integral desde 0 hasta infinito de esta función de densidad conjunta. Hay que resolverla. Entonces, déjenme borrar esto de aquí. Borro esto de aquí. Entonces, según veníamos trabajando, entonces la integral de eso, déjenme repito toda la integral para que lo tengamos claro, de 0 a infinito, de x por e a la menos x por 1 más y, diferencial de y. ¿Y eso es igual a qué cosa? Menos e a la menos x por 1 más y. ¿Sí estoy bien? Sí. Bueno, evaluado de quién a quién. De 0 a infinito. ¿Y eso cuánto da? Menos e a la menos x. E a la menos x, ¿no? Sin el menos. Porque acuérdate, cuando le evaluamos al infinito, esta es el positivo y luego con el menos, cuando le evaluamos en 0, se va el menos. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, e a la x. Vale. Entonces, ahí está. Esta es nuestra función. Esta hasta aquí es e de x. Vale. Ahora, voy a borrar esto de acá. Pero, quien yo quiero encontrar es f de y dado x. Y eso es igual a la función de densidad conjunta sobre e de x. Y eso es igual a x por e a la menos x por 1 más y sobre, ya sé quién es g de x es e a la menos x. ¿Sí? Y esto es igual a x por e a la menos x. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Es una función de densidad y ya solo le importa las variaciones de y. Las de x no, porque las de x ya las, digamos, que las estoy asumiendo como una constante. Por eso digo la función de densidad condicional. La función de y dado x. No me importa qué valores tome x, ya las voy a asumir como dados. Entonces, el dominio de esta función solo va a depender de y. Y el dominio de esta función van a ser todos los valores de y que sean positivos. Si se acuerdan, la función originalmente, como la había yo planteado, era de esta manera. Esta es la función de densidad conjunta.
Y yo dije que el dominio era para las x positivas y las y positivas. Y lo que hago ahora, hago constante a x, la función ya solo depende de y. Y solo es para los valores de y que son positivos. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Veamos. Entonces, ya tengo esta función de densidad. Ahora esta sí la voy a hacer, voy a comprobar si es una función de densidad. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña integral. Entonces, mi función de densidad, quiero ver si es la densidad, por lo tanto voy a hacer la integral sobre todo el dominio de y, de f de y condicional en x, que yo encontré que el dominio es de 0 a infinito. ¿De quién? De x por e a la menos x por y, diferencial. Voy a encontrar esta integral, y esta integral es una integral. ¿Cuánto de esta integral? Aquí va a ser igual a esto. Menos, X, así menos XC a la menos XY. así, ¿no? Evaluado en 0 a infinito, y esto es igual a 1, ¿no? Entonces, esta Profe, función le decía, sí, profe, una pregunta. ¿Y por construcción no podríamos decir que siempre nos va a salir una función de densidad? O sea, porque la construimos de funciones de densidad, ¿no? tienes toda la razón. En estricto sentido, sí. ¿Cuál es mi O problema con siempre hay que esto nada probar. más? No, solo hay que probar una. De hecho, ¿qué fue? La marginal, ¿no? No. ¿Quién fue quien me preguntó? ¿O ¿O Pablo cuál? o Octavio? O Jesús, no me acuerdo. Alguno de ustedes me preguntó que si íbamos a resolver Ah, la sí, sí, función sí. de... ¿sí? Entonces, aquí hay de dos. Si tú demuestras que la función de densidad conjunta es una función de densidad, o sea, haces la doble integral y muestras que es uno, entonces ya podrías decir que por construcción, esta debería de integrar uno. Pero si no haces eso, entonces tienes que hacer esto, porque digamos que no demostraste que la función de densidad la función de densidad conjunta integraba uno, pues tienes que mostrar que la condicional sí integra uno. ¿Sí? Y yo te hubiera tomado como cierto lo que tú dices, si es que yo hubiera resuelto la doble integral que planteé por ahí. No me recuerdo qué es esta de aquí. Si yo hubiera resuelto esta doble integral, ya hubiera dicho por construcción, yo sé que la función de densidad conjunta, como la acabo de plantear aquí, hubiera dado exactamente uno, no lo hubiera tenido que hacer. ¿Vale? Ok, o sea, siempre hay que probar una u otra. Una u otra. Siempre hay que hacer una u otra. Y la verdad es que la otra estaba un poquito más ruda, entonces por eso no la. Sí. Convenientemente no la quise. ¿No? Ok. Esta que viene ya está más talachuda. Entonces, con esta se le van a quitar mucho las ganas de hacer la doble integral. Bien, ahora, lo que sigue, lo único que me falta entonces es, para encontrar la función de regresión de y dado x, lo que tengo que encontrar es el valor esperado de y dado x, y ese es igual a qué cosa? A la integral sobre todo el dominio de y, ¿de quién? De y por la función de densidad condicional. ¿Sí? Ya tengo la función de densidad condicional, entonces esto es igual. Todo el dominio de y es desde 0 hasta infinito. De y por la función de densidad condicional, que es x por e a la menos x por y diferencial de y. ¿Sí?
¿Y esta cómo se resuelve esta muchacha? Por parte. Por partes, ¿no? Sí, suena que es por partes. Entonces vamos a hacerla por partes. Entonces, aquí planteo primero la integral para saber a dónde vamos. Entonces, es la integral de 0 a infinito de y por x a la menos x por y, diferencial de y. Entonces, la voy a integrar por partes. Voy a decir que, ¿cómo quedaría esto? Vamos a decir que u es y, no, creo que quedaría así. Menos y por a la menos xy evaluado de 0 a infinito, menos 1 sobre x de a la menos xy evaluado de 0 a infinito. ¿Sí? Donde dije que, sí, vale. Esto da igual entonces a qué cosa. La primera integral, evaluada en infinito, tengo un problema aquí porque cuando evalúe en infinito, este componente va a crecer y este componente también va a crecer. Cuando tome el límite, en realidad tiene de los dos infinitos, valga la redundancia, gana. Gana el de la exponencial en este sentido, ¿no? Entonces este término sería igual a 0 cuando evalúe en infinito. Cuando evalúe en 0, esta es e a la 0, pero por un 0 que tengo aquí va a ser 0. Entonces todo este componente va a ser igual a 0. ¿Qué pasa con este componente? Cuando evalúo en infinito, todo este amigo se va a ir a 0, y cuando evalúa en 0 va a ser e a la 0, entonces va a quedar igual a 1 sobre x. ¿Sí? Prof, Para, perdón, me perdí un poco. O sea, lo que está aquí a la derecha, que acaba de subrayar con azul, es la integral, ¿no? sí, Y lo de abajo, es la continuación de la integral. Déjenme borrarlo. Es una pero, integral por partes. ajá, Entonces, ¿cómo es la integración por partes? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Cómo es la famosa fórmula de integración por partes? Entonces, tengo la integral de u de b es igual a pues v, podríamos hacer la tablita, ¿no? va, hagamos la tabla. Ah, sí, Entonces, Chibi, sí puedes hacerlo por la tablita. Y por entonces, eso queda la 1 entre x. Ajá. exactamente. Sí, sí, Ah, sí. ok, ok. Entonces, tiene Es su que ahí aquí. sacó los límites, Chivis. O sea, de la tablita solo te sale el menos 1 entre x e a la menos xy. Luego evalúas Exactamente. de 0 a infinito y te sale 1x. Ajá, no, sí, 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 sí. O sea, es que la parte que no entendía era justo esta, donde teníamos menos 1 entre x por e a la menos xy, pero ok, sale con la tablita. sí. Entonces, Gracias. b, sí. Sí, 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 Y ya súper buenísimo. claro. Me dices si no, por favor. ¿Sí? Sí, no, súper claro ya. Ya sé qué hicimos. Ok. Gracias. Entonces, no por nada. Entonces, la regresión queda esta cosa. Entonces, la regresión de y en x da igual a una curva que es una curva en este sentido. Como es, como esta solamente es para los positivos, solamente que la de la curva es una cosa como de este estilo, ¿no? Si tengo aquí a x y aquí tengo a y,
Entonces, seguramente lo que está pasando es que los puntos que existen entre X y Y son una especie de cosa que está así. Y cuando hago la regresión, por esa razón me sale una curva que es así, que es la famosa 1 entre X. Eso debe estar pasando en este caso. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esa de 1 entre X. Ay, perdón mi voz. No te preocupes. Esa de 1 entre X ya es nuestra función de... De regresión. Ah, ok, ok. ¿Vale? Bien. Podemos ver otro ejemplo. ¿Les parece? Veamos otro. Espero que se ayude a reforzar la idea de lo que estamos resolviendo. Pues ahora, supongan, como ejemplo, supongan el siguiente. Supongan ahora que tienen 3 variables aleatorias. X1, X2, X3. 3 variables aleatorias. Las cuales tienen una función de densidad conjunta que va a estar dada por esto. F de X1, X2, 3, que va a ser igual a X1 más X2 por E a la menos X3. Esta es la función de densidad conjunta de las 3 variables en el siguiente dominio. Voy a decir que X1 va a estar entre 0 y 1. Voy a decir que X2 también estará entre 0 y 1. Perdón, 0 y 1. Y X3 voy a decir que simplemente es mayor que 0. ¿Sí? Este es el dominio de las 3 variables. Ahora, lo que quiero hacer ahora es plantear la regresión de X2 en X1 y X3. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora es incrementar el número de variables sobre la cual va a ser condicional la regresión. Los ejemplos que hice anteriormente fue una variable condicional en otra variable nada más. Lo que voy a hacer ahora es una regresión de una variable en 2 variables más. ¿Sí? Vale. Entonces, déjenme borrar esto de acá. Lo que necesito es encontrar quién es f de x2 condicional en x1 y x3. Y eso resulta de qué cosa? De tomar la función de densidad conjunta x1, x2, x3 dividida sobre quién? Sobre la marginal de quién? De X1 y X1. X3. Exactamente. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí de lo que quiero hacer? Entonces encontremos quién es nuestra amiga X1, X3. ¿Sí? Y esa va a ser quién? La integral sobre el dominio de quién. ¿A quién es a la que necesito quitar de la función? A X2. ¿Sí? Entonces va a ser sobre todo el dominio de X2, de X1, X2, X3,
diferencial de x. ¿Vale? Entonces, esto es la integral. X2 está evaluada, tiene valores viables o factibles únicamente en el dominio 0, 1. Y lo delimité yo. La función de densidad conjunta es x1 más x2 por e a la menos x3. Diferencial de x2. ¿Y esto es igual a qué cosa? Está más o menos sencilla esta. Esto es igual a x1 más x2 al cuadrado sobre 2. Todo esto por e a la menos x3 evaluado en el 0 y 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, no, sería x1 e a la menos x3, x2, y luego más x2 al cuadrado entre 2 por e a la menos x3 si separamos esto. Entonces, si lo multiplicamos el e. O sea, al final nos falta un x2. ¿Nos falta un x3? Un No. x2. Igual y sería x1 por x2, ¿no? Ajá. Ah, sí, perdón. Tienes toda la razón. Aquí me falta, ¿no? Sí, perdón. Aquí. X1, X2. Así, ¿no? Mm, Sí, ¿no? Eso es lo que me estaba faltando. Vale. Cuando le evalúo de 0 a 1, entonces en 0 todos se van a ir, ¿no? Y en 1 va a quedar nada más x1 más un medio, multiplicado por e a la menos x3. ¿Sí? Según yo. Salvo que me esté equivocando. Entonces, esto, amigo, lo que va a quedar va a ser igual a una cosa. Si no me equivoco. Sí, está bien. Sí, yo sí. De x1 más un medio de e a la menos x3. ¿Sí? Entonces, el dominio para estos, entonces va a ser, como habíamos dicho, x1 está en el dominio de entre 0 y 1, y x3 es para todos los positivos. Entonces, esto es de x1, x3. Pero ahora bien, ¿esta para qué la necesito? ¿Para qué necesito esta g? Necesito para encontrar la función de densidad condicional, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, la función de densidad condicional de x2 dado x1 y x3 es igual a dividir f de x1, x2, x3 sobre e de x1. ¿Sí? Entonces voy a hacer esta operación. Déjenme borrar esta de acá. Bien, ahora lo que voy a hacer es encontrar esa expresión y me voy a encontrar con que f de x2, y fue x2, condicional en x1, x3, va a ser igual a x1 más x2 por e a la menos x3 sobre lo que encontré que fue x1 más un medio de e a la menos x3. Lo cual queda como x1 más x2 sobre x1 más un medio. ¿En qué dominio queda esto? Queda en que x1 es mayor que 0, pero menor que 1,
que x2, no x2 igual, queda en el mismo dominio, mayor que 0, menor que 1. En este dominio queda. Profe, pero hay que, o sea, ya nada más, o sea, ya nada más nos interesaría el dominio de X2, ¿no? Porque X1 y X3 ya están dados. Es un buen punto. Solo nos interesaría el de. Totalmente de acuerdo contigo. Ok. Vale, bien. Ya casi estamos para terminar esto. ¿Qué nos falta entonces? La ecuación de regresión. ¿Sí? Bien, vamos a calcular esto. Vamos a ver por acá. Entonces, la Profesor, ecuación de ¿puede regresión. regresarle a la anterior, por favor? No Es que ya me atrasé un poco. te preocupes. Ya está bien, gracias. Perfecto. Vale. Entonces estaba yo. Bien, pues ahora encontremos la ecuación de regresión, porque eso es precisamente lo que nos interesa, ¿no? Entonces, esa va a ser mu de x2 dado quién, x1 y x3. Profe, y ahí ya no checamos lo que, o sea, que es una función de densidad. ¿Dónde? Ah, en la anterior. Ajá. Estoy haciendo trampa. Sí, también Bueno, sería Podemos un pero integral checarlo. ¿Perdón? también sería un integral doble, ¿no? No, esto sería. No, ¿No? solo Ah, en X2, ¿no? solo en x2. Solo en x2. A ver, déjame ver. No, no está tan larga, la podemos hacer. Sí, tendría que ser solo en x2, porque ya solo, el dominio ya solo depende de x2. sí, sí, sí. Podríamos hacerla, a ver. Entonces, según yo no está tan. Entonces, solamente es el dominio de x2 y es la integral de esta amiga que habíamos dicho que era x1 más x2 sobre x1 más un medio de diferencial de x. ¿Y eso que es igual? Es la integral. ¿En qué dominio está x2? 0, 1, ¿no? Y entonces eso es igual a x1 más x2 sobre x1 más un medio diferencial de x2. Y esto es igual a. Esto queda igual a x1 por x2 más x2 al cuadrado sobre 2 entre x1 más un medio. Evaluado en el 0 y 1. En el 0 todos van a ser 0. En el 1 va a quedar x1 más un medio sobre x1 más un medio. Y esto va a ser igual a 1. Sí, es que aquí ya no me cabe el símbolo de evaluación. Lo voy a poner acá chiquito. 0 a 1. ¿Sí? Sí. Vale, buenísimo. Entonces, voy a cambiar de hoja. Y entonces me regreso a mi problema en el que estaba yo resolviendo, que era, ahora lo que tengo que resolver es entonces, ¿quién es la función de regresión de x2 dado x1 y x3? Y eso es exactamente igual al valor esperado de x2 dado x1 x3. Y eso es igual entonces a la integral sobre el dominio de x2
de x2 multiplicado por la función de densidad conjunta de x2 dado x1, x3, diferencial de x2. Ya no ocupo este diferencial de x2 aquí al final, pero este va hacia el final. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es el siguiente problema. Tengo que resolver la integral que va de 0 a 1. ¿De quién? De x2 por x1 más x2 sobre x1 más un medio diferencial de x2. Esta no está tan complicada, ¿no? Esto es igual a la integral de x1 por x2 al cuadrado sobre 2 más un x2 al cubo sobre 3 sobre x1 más un medio evaluado de 0 a 1. ¿Sí? Cuando lo evalúo de 0 a 1, el 0 todo se va a eliminar, en 1 solamente va a quedar x1 sobre 2 y un tercio. Entonces, lo que queda al final es que ¿Le puede regresar tantito? Solo tengo foto. No, claro, no te preocupes, me regreso. Ahí está. Gracias. Entonces, la función de regresión de x2 dado x1 y x3 va a ser igual a x1 medios más un tercio sobre x1 más un medio. ¿En qué dominio? Bueno, aquí sí nos importa el dominio de x1, solamente para saber en qué dominio vale. Que sería x1 ¿vale? Profesor, ¿y eso significaría que x2 no depende de x3? Es una buena ¿Hay observación. relación? Eso significaría que, en efecto, que la relación o cuánta de la variabilidad explicada, cuánto de la variabilidad que puedes proyectar de x2 sobre x1 y x3 solamente depende de x1. Si lo quieres pensar en términos económicos, que si tienes dos variables, una de ellas no tiene aporte sobre la variación de x2. ¿Sobre la variación de qué? Perdón, X2. es que no es. Sí, claro. Lo que está diciendo este resultado es que la variación o variabilidad de x2 solamente es explicada por una de las dos variables que había yo pensado que podían explicarla. En este caso solamente depende de x1. Ah, ok, gracias. ¿Y esto sería que, dado que son variables aleatorias, su covarianza es cero? ¿Sí? ¿O no? Eso podría significar eso también, que la covarianza entre x2 y x3. De hecho, ahora que lo que sigue es básicamente voltear este análisis más hacia un análisis de covarianza. Y ahí es donde va a ser más claro. Profe, disculpe, no lo escuché. Dijo entonces que, o sea, la variación de x2 solo depende de x1. 1, exactamente. Ah, ok. Lo interesante del ejercicio es que empezamos con una función de densidad conjunta en la que las tres variables aportaban algo a la función. Cuando tomé la marginal, ahí es cuando perdí x3, si se dieron cuenta. ¿Vale? Bien.
Con esto termino la clase de hoy. Lo que sigue es, voy a cambiar hacia un concepto más sencillo de regresión. Voy a dejar las ecuaciones no lineales de momento por un ratito. Y voy a entrar al modelo lineal y luego el modelo lineal lo voy a extender hacia un modelo no lineal. En algún sentido que les explicaré más. Pero bien, aquí le quiero cortar la clase y quiero aprovechar los últimos minutos que me quedan para platicar sobre el mini examen que no nos pusimos de acuerdo. La verdad es que quería yo hacerlo el martes, pero se me complicó el día. Entonces, quiero saber si tienen chance de que lo hagamos. Tal vez mañana es un poco pronto, pero ¿qué día de la semana que hacer? Es un quiz pequeño que yo pensaría que les tomaría hora y media a lo más. Sería con la misma dinámica, se los envío y ustedes tienen hora y media para resolverlo y repasarlo. Es sobre prueba de hipótesis, ¿verdad, profe? Sobre prueba de hipótesis. Ok.